Después de haber luchado muy duro para tener un ascenso en mi trabajo, todo parecía que iba por buen camino. Incluso mi compañero de trabajo me decía: me da mucho gusto que vayas a conseguir por fin ese puesto, pues ya todos sabemos que aquí no hay nadie más que pueda con esa responsabilidad. No cabe duda que los años que has trabajado aquí finalmente te van a ser recompensados de alguna manera. Muchas gracias por tus ánimos, querido Felipe. Tú siempre con tus buenas vibras. No por nada traes tu estilo así de curandero. Y es que de verdad, amigos, cómo le gustaba vestirse con sus camisas blancas y sus collares hechos de bolitas grandes como de madera. Tenía también muchos amuletos que se colocaba en sus muñecas o en su cuello. Ya teníamos bastante tiempo de trabajar juntos y esto fue forjando poco a poco nuestra amistad. Como me encantaba juntarme con él, pues era una persona que, con el simple hecho de que te escuche, te deja mucho más tranquilo. Te daba buenos consejos. Es algo así como un guía. Platicando con él, sacaba toda mi frustración, ya que para este momento, a pesar de tener una antigüedad considerable en el empleo y de contar con todo lo necesario para aspirar a un mejor puesto, ya muchas veces me habían dejado fuera de proyectos, nada más por ser mujer. Gracias a esa gente ignorante que se deja guiar todavía por el machismo. Pues, ¿qué te digo, Felipe? En este país aún nos falta mucho para que tanto mujeres como hombres tengamos las mismas oportunidades. Pues yo creo que oportunidades como esta sí hay muchas, Clara. El problema está en que estas son acaparadas por los hombres y muchas de las veces estos ni siquiera tienen ni la mitad de los conocimientos que tú tienes, amiga. Yo antes ya me había postulado para un puesto mejor, pero siempre me salían con una u otra cosa, puros pretextos, pero yo no quitaba el dedo del renglón, así que al ver una nueva convocatoria lo volví a intentar. Estaba segura de que esta vez sería diferente. Todo apuntaba a que tendría éxito, ya que esa misma semana se me hicieron evaluaciones de conocimientos, así como un par de entrevistas en las cuales yo me sentí muy segura y confiada. Ese fin de semana yo me fui a descansar con la fe de que ese puesto sería mío. En ese momento yo pensaba que si no conseguía ese puesto, tomaría la decisión de mejor salirme de ahí y buscar por otro lado, o incluso poner mi propio negocio, pues yo sé hacer varias cosas de las cuales podría llegar a sacar algún provecho. Como dicen, la que es gallina donde quiera pone sus huevos. Por fin se llegó el lunes, y ese día en mi trabajo ya tendrían una respuesta para la convocatoria de la vacante. Mientras tanto, yo aproveché todo el fin de semana para pensar en posibles estrategias que nos ayudaran a mejorar varias cosas en el trabajo, porque yo sabía que esto nos daría buenos resultados, y de quedar en el puesto se pudiera percibir un antes y un después visto desde afuera. El fin de semana terminó, y era hora de enfrentarme a eso que el destino tenía preparado para mí. Buenos días, Clara. Me dicen de Recursos Humanos si puedes presentarte en la oficina en este momento. Ese tono de voz y la manera en la que me dijeron ese mensaje me hicieron sentir un nudo en el estómago. Hacía mucho que no me sentía con ese nivel de nerviosismo. Y al entrar ahí miré a un hombre que nunca antes había visto. Él me sonrió y una sensación de desilusión me fue cubriendo desde la cabeza hasta los pies. Era más que evidente lo que se venía. Sentí eso que solamente se siente cuando algo que construiste con mucho esfuerzo se derrumba en un segundo. Se te baja la sangre, te pones nerviosa, la voz pierde fuerza y, aunque tu cuerpo sigue ahí, la mente quiere escapar, salir de esa cruda realidad. Pasa, por favor, Clara, siéntate aquí. Quiero que conozcas a Ricardo.
Él es una persona con mucha experiencia y con muchas ganas de poner todo su conocimiento para que nuestros números mejoren. Él a partir de hoy es tu jefe. Confiamos en que tú y todo el equipo sabrán orientarlo en todo lo que necesite. Asimismo, te pedimos por favor que le des una breve inducción de todas y cada una de las actividades. Ya sabes, de principio a fin todo lo que hacemos. Fue muy desalentador para mí el saber que el puesto para el que yo estaba aspirando sería cubierto. Me costaba mucho trabajo creerlo. Había puesto tanto esfuerzo, tanto trabajo. Incluso había estado tomando cursos por mi propia cuenta. Y peor aún, ni siquiera iba a ser uno de mis compañeros el que tuviera la oportunidad de crecimiento. Era una persona que venía desde afuera de la empresa. Alguien que aunque pudiera darse una idea de la organización, aún así, yo o mis compañeros tendríamos que estarlo capacitando, enseñándole todo lo que nos costó trabajo aprender. Era obvio que ese señor había entrado a la empresa con base en puras influencias, pues tiempo después se corrió el rumor o incluso se comprobó que él era primo de la encargada de las entrevistas al personal de nuevo ingreso. Espero que tú que me escuchas nunca tengas que pasar por una situación como la que viví a partir de ese momento, pues además de que me habían robado esa oportunidad, Ricardo, mi nuevo jefe, era una persona totalmente nefasta y prepotente, al cual de inmediato tuve que ponerle un alto. De lo contrario, se iba a convertir en una pesadilla peor que la que me ocurrió. Clara, ven aquí, amiguita, por favor. He estado revisando algunos números y solo tengo una pregunta para hacerte. ¿No crees que hay mucha gente aquí como para lo poco que hacen y lo mal organizado que está todo? El trabajo en un lugar en el que se almacenan y distribuyen alimentos refrigerados te obliga a tener mucho control de todo, pues con un descuido se podrían llegar a perder grandes cantidades de productos. Para esto tenía que haber mucho control, y nosotros, es decir, todo el equipo, lo estábamos haciendo con el mínimo de recursos requeridos para lograrlo, así que con toda la confianza le respondí al patán de mi nuevo jefe. Su pregunta, además de ser muy ofensiva para mí, siento que está totalmente fuera de lugar, y lo único que detona es que nos demos cuenta de que usted no tiene conocimiento alguno de lo que está haciendo. Pero no se preocupe, como me dijeron allá arriba, yo estoy en la mejor disposición de mostrarle lo que hacemos, para que no tenga que volver a hacerme ese tipo de comentarios. Después de que le dije eso, él cambió de color. Les mentiría si les digo que la cara que puso fue de vergüenza o de encabronamiento. La verdad es que no pude distinguirla. Pero de que mis palabras lo hicieron sentir algo, de eso no cabe duda. A partir de ahí, él se limitó a tomar notas y más notas. Era obvio que se había puesto por fin a trabajar. Al menos de algo le habían servido mis palabras. Recuerdo perfectamente cómo iban saliendo más y más detalles de su personalidad. Era un estuche de monerías, pero sus monerías eran puras manías que tenía y que nos daban mucho asco y nos molestaban a todos. Mi compañero José tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe en su escritorio, y un día que llegó como siempre a su área de trabajo, se dio cuenta de que su virgencita no estaba en donde él la había dejado. Después de estar preguntando, otra compañera que había llegado antes le dijo que Ricardo la había quitado. José se molestó mucho y fue a confrontarlo. Ricardo, necesito que en este mismo momento me regrese la imagen de la Virgen que yo tenía en mi escritorio. De lo contrario, voy a tener que subir a reportarlo. Te voy a regresar tu imagen, pero te pediré de favor que no tengas esas cosas aquí,
pues aquí venimos a trabajar, no a rezar. Además, mi religión no permite la adoración a imágenes ni santos como los que ustedes tienen aquí. Pues usted respeta mi religión y yo respetaré la suya. Por favor, no se vuelva a meter con mis creencias. Ricardo era de religión cristiana, y efectivamente, él creía en Cristo y nada más. Lo peor es que, además de todo, tenía una doble moral que se le veía desde lejos. Una tarde descubrí una manía retorcida de mi jefe. Fue cuando yo me encontraba realizando un reporte frente a mi computadora. Estaba a media luz. Me gusta trabajar tranquila y sin que nadie me moleste cuando tengo que hacer algún reporte, pues no quiero cometer ningún error. Estaba totalmente concentrada cuando sentí que alguien me tocaba el cabello. Al tener esa sensación un tanto espeluznante, me asusté mucho y giré rápidamente. ¡Qué asco! Era Ricardo quien me estaba olfateando el cabello, como si fuera un perro asqueroso. Le pedí que se detuviera, o que de lo contrario tendría que reportarlo con recursos humanos. Pues yo te invito a que vayas, Clara. Es obvio que no te van a creer. Tú sabes a lo que me refiero. Pues ahora sé muy bien por qué tienes esa actitud conmigo. Tú querías quedarte con el puesto que estoy ocupando, ¿verdad? Así que no me preocupa en lo mínimo lo que subas a decir. Es obvio que te tomarán por una mentirosa y envidiosa. Es común que la gente que se siente desplazada por alguien más empiece a inventar cosas. Ese maldito tenía razón, y además de ser un cerdo, era un cínico que poco le importaba lo que la demás gente dijera de él. Mis compañeros y yo fuimos descubriendo detalles de su comportamiento asqueroso. Una vez José lo sorprendió tocándose sus partes antes de entrar a una de las oficinas a saludar a mis compañeras. A esto me refiero con que era una persona con doble cara. Por una parte se decía muy religioso, pero por otra era un cerdo de lo peor, un maniático. ¿Quién sabe qué enfermedades tendría que se la pasaba rascándose sus partes en todo momento? Cuando las cosas llegaron a su límite, fue cuando al llegar al lugar en el que todos guardábamos nuestros alimentos, él se atrevió a comer de lo que yo había llevado para mí. Juro que cuando me enteré de lo que había hecho, decidí tirar no solo la comida, sino todo el recipiente. ¡Qué maldito asco! Había llegado a mi límite de paciencia y no tenía manera de realizar un reporte oficial con la compañía, porque como él lo dijo, todos tomarían mi reclamo como una mentira con tal de inventarle chantajes a mi nuevo jefe. Si quería tomar acciones, deberían ser por mi propia cuenta. De lo contrario, su mal comportamiento solo podría ir creciendo. Ese era mi jefe. Además de ser un ignorante, cómo le gustaba meterse en nuestros asuntos personales. Era alguien muy raro, como uno de esos señores que se sienten que son perfectos y que nadie puede hacer las cosas mejor que ellos, pero nada más alejado de la realidad, pues se la pasaba cometiendo error tras error. Su jefe poco a poco se empezaba a dar cuenta y me encargaban a mí los resultados, ya que él no terminaba por comprender la operación. Eso, a la vez que me molestaba, me llenaba de gusto, pues todo estaba cayendo por su propio peso. Ricardo era muy tonto, pero eso no es todo. Además de eso y de ser una mala persona, era muy cochino, pues para ese momento ya la mayoría de mis compañeros lo habían visto rascarse y rascarse sus partes íntimas, y debido a esa fama ya nadie se atrevía a saludarlo. Olía mal, siempre lo dejaban con la mano estirada, y daba mucha pena cuando esto pasaba, o cuando solamente le saludaban de puñito cerrado. Yo odiaba cuando se acercaba conmigo con intenciones de tener un contacto.
Hola amiga, ¿cómo estás? Bien Ricardo, muchas gracias. Qué bueno amiga. Oye, ¿no tendrás un poquito de azúcar que me regales? Ya que andas por ahí también a ver si tienes una cucharadita de café. Por simple cortesía le ofrecía de lo que yo tenía. Sin embargo, ya se estaba volviendo una piedra en el zapato porque se aparecía en el momento justo en el que yo me encontraba tomándome un té o un café. Una de las peores cosas que él hacía es que se aprovechaba de la mínima oportunidad para invitar a aquel que se le cruzara en el camino a que acudieran a la iglesia en la que él se reunía. Siempre sospechamos que ese lugar era un lugar lleno de gente que disfrazaba sus manías y sus bajos instintos, porque de qué otra manera se explicaría que aún con esas desviaciones le permitieran el acceso a un lugar en el que se supondría que uno va a purificar su alma. Era imposible no odiarlo. Era tan imprudente que si esto no cambiaba, de verdad hubiera buscado otro trabajo. Pero por otra parte pensaba que esto no se podía quedar así, pues era cuestión de tiempo para que lo despidieran. Si no era por acosador, sería por su bajo desempeño. Yo ya estaba desesperada, y un día platicando con mi amigo y compañero Felipe, hablamos de cómo podríamos hacerle para que se acelerara su despido, porque la empresa estaba llena de burocracia, y al paso que iban, estarían esperando hasta que se venciera su contrato para poder despedirlo, y ni mis compañeros ni yo estábamos dispuestos a esperar tanto tiempo. A la empresa le salía más barato tenerlo ahí estorbando que despedirlo en ese momento, pues de hacerlo, era seguro que se enfrentarían a una demanda de su parte. Entonces Felipe, mi amigo, debido a que a él mismo también ya le había tocado ser víctima del loco de mi jefe, tuvo una idea que, según él, sería muy efectiva. Y es que había algo que mi amigo Felipe, por temor al que dirán, no me había platicado antes. Resulta que a él le daba un poco de vergüenza, pero pues había llegado el momento de soltarlo. Él había heredado de su mamá ciertos conocimientos de chamanismo. Trataba de no mezclar esas cosas con su trabajo. Además, no tenía mucha experiencia, pero su madre sí. Así que me propuso que fuéramos a visitarla. Estaba seguro de que ella incluso se pondría muy feliz de que él estuviera teniendo un acercamiento con sus conocimientos ancestrales, y a palabras de él, mi madre me ha insistido durante mucho tiempo en que me salga de trabajar y que me dedique a ayudarle en sus sesiones y sus ceremonias, pues también me dice que mira en mí mucho potencial, que solo es cosa de que yo lo quiera ejercitar. Pues yo creo que tu mamá tiene razón, porque siempre te lo he dicho. Me das mucha tranquilidad, eres como muy espiritual. Pero en este caso, ¿qué podríamos hacer, Felipe? No lo sé aún, Clara. Tú dime. O mejor vamos a hablar con mi madre a ver qué sugiere ella. Mi amigo Felipe aún vivía con sus padres, y entre algunas de sus pláticas familiares, él ya les había contado un poco en casa acerca del nuevo jefe, pues hacía algunas cosas tan graciosas e irreverentes, tan dignas de contar, que era imposible que no lo ubicaran ya, aunque sea de pláticas. Mi madre ya lo conoce bien, al menos por pláticas mías, pues la vez que hicimos el altar de muertos, ella me regaló las calaveritas y los inciensos que estaría colocando como parte de la ofrenda, y le platiqué cómo es que Ricardo nos quiso desmantelar todo lo que ya habíamos colocado, solo porque, según él, esto ofendería a Dios. Le platiqué que si no le hubiera puesto un alto, él hubiera seguido intentando sabotear nuestras creencias y tradiciones. Pues ya veo, por eso a gente como ese señor tan doble cara, les pasa lo que les pasa. Solo se calman haciéndoles un trabajito,
Pero ustedes no se preocupen, que para eso me tienen a mí. Yo me encargaré de quitárselo del camino, pero vamos a necesitar algo de él, una prenda de preferencia, o algo que él use muy constantemente. Ricardo solía dejar su taza en mi escritorio, pues así fingía que iba por su taza y aprovechaba para robarme mi café. Ese recipiente nunca lo lavaba. Cuando lo tomé para llevárselo a la mamá de Felipe, juro que lo tuve que tomar con una bolsa para no tocarlo con mis manos. Estoy segura de que esa taza contenía toda su esencia, la esencia más asquerosa que he visto en mi vida. Ese día, después del trabajo, mi amigo Felipe le entregó la taza a su madre. Por mi parte, le inventé a Ricardo que por accidente la había quebrado, pero cuando le regalé la que yo usaba, el muy asqueroso se puso tan feliz que poco le importó su antigua y asquerosa taza. No sé qué sintió ese maldito loco en el momento. Tal vez creyó que por el hecho de haberle regalado mi taza, le estaba coqueteando o dando entrada para llegar a algo más conmigo. Pues en cuanto la tomó en sus manos, la colocó sobre el escritorio y me tomó fuertemente, como queriéndome besar a la fuerza. Me abrazó muy duro y empezó a tocarme por todos lados. Yo quedé petrificada. Una piensa que ante una situación similar, cómo va a reaccionar de una manera u otra. Y me imagino que cada quien reacciona de una manera diferente. En mi caso, no pude hacer nada, excepto intentar zafarme. Ni siquiera pude gritar un poco. Esto lo van a saber ahora mismo en la empresa. Pues yo ya te dije que no te van a creer nada. Yo me he encargado de alimentar a mi prima la creencia de que tú te me has estado insinuando durante todo este tiempo. Además, nadie te creería, por mi religión y porque soy casado. Salí corriendo en ese momento. Ese asqueroso me había llenado de su saliva el cuello y los pechos. Me sentía sucia. Corrí de inmediato al baño para lavarme. No sabía si reportarlo o no. Incluso tuve la intención de acudir a las autoridades y que esto topara hasta donde tuviera que llegar. Recordé que la madre de Felipe nos iba a estar ayudando, así que al salir de trabajar, le pedí a Felipe que me llevara nuevamente con ella. La señora aún se encontraba preparando todo para el trabajo que le haría a ese maldito de mi jefe, así que le platiqué lo que había ocurrido y lo asustada y a la vez enojada que me encontraba aún. Qué bueno que me dices de una vez, Clara. Créeme que lo que pasó no se va a quedar así. Yo misma me voy a encargar de que ese hombre tenga su merecido. Si en algún momento me había tentado el corazón para dejarlo sin trabajo, ahora vas a ver que se metió con las personas equivocadas. Yo no podía ni quería hacer mucho después de lo que me acababa de pasar, así que todo se lo dejamos en sus manos. Según me platicó Felipe, su madre le pidió que presenciara el ritual que estaría haciendo con la pertenencia de Ricardo. Esta señora trabaja mucho con energías de la naturaleza, con los elementos, el agua y la tierra con mayor fervor, según me contó Felipe. Mi madre me pidió que colocara la taza que era de Ricardo en el medio del patio y la dejáramos bajo los rayos del sol todo el día. Cuando ésta se encontraba totalmente seca de toda humedad, me pidió que la quebrara y que la hiciera completamente cachitos, casi como pulverizada. Toda su esencia la convertiríamos en polvo, mismo que revolvimos con tierra de panteón y con un poco de agua. Formamos un barro muy particular, pues su esencia pulverizada se estaba volviendo uno con la tierra del panteón. Con esta especie de lodo formamos una vasija de barro. Al día siguiente, después de que la dejamos socando toda la noche bajo los rayos de la luna, la llevamos al panteón y la dejamos encima de una tumba abandonada, de esas que por años permanecen olvidadas,
confiando en que estaría destinada a pasar de una tumba a otra durante mucho tiempo, si es que alguien la llegaba a visitar. Según me dijo Felipe, esa es una manera de realizar un entierro a una persona viva, anclarla a un bajo astral para que le vaya muy mal en cada aspecto. Incluso pueden llegar a perder la vida misma. Pero eso se lo dejarían a los ancestros y a las fuerzas de la naturaleza. Estas se encargan de hacer llegar lo que tenga que llegar a quien le tenga que llegar. Dice que si algo ha aprendido de su madre, es que sus trabajos simplemente funcionan como una guía para encaminar esas fuerzas y haya un equilibrio aquí mismo en este plano terrenal. Resulta que mi jefe Ricardo era peor de lo que yo había imaginado, pues no fui la única víctima de acoso o de un intento de abuso. Ese señor también había intentado abusar de otra de mis compañeras. Ella, al saber la relación de parentesco entre él y la encargada de recursos humanos, decidió poner una denuncia directamente en la policía. De esta manera mi imagen permaneció limpia y aún así tendría justicia. Es bien sabido que el hecho de denunciar a alguien, gracias al saturado y corrompido sistema judicial de mi país, esto se vuelve otra pesadilla. Entre interrogatorios, revictimizaciones y un sinfín de citatorios, casi todo es tiempo perdido, además de dinero, y la peor de todas las pérdidas, la dignidad misma. Supimos por medio de la valiente compañera que Ricardo se estuvo escondiendo de la ley y no se presentaba cuando se le citaba a declarar. Sin embargo, la ley lo alcanzó una tarde mientras intentaba llegar a la iglesia a la que comúnmente acudía con su familia. Cuando se le leyeron los cargos en los juzgados, su esposa y más familiares se encontraban presentes. Yo estoy segura de que ellos sabían de sus manías y hasta cierto punto las fomentaban, pues así funcionan algunas sectas disfrazadas de religiones o congregaciones. Esto me dejó el camino libre para que yo finalmente pudiera ser tomada en cuenta, pues a mis jefes les quedó claro que, no por ser mujer, tendría capacidades o conocimientos inferiores a cualquier hombre. Incluso se dieron cuenta de que podrían tener resultados diferentes al romper con esos paradigmas. Al menos en mi empresa, esto marcó un antes y un después para hacer valer y aplicar los derechos laborales de las mujeres. Ahora mismo sigo trabajando al lado de mi amigo Felipe. Ambos hemos tenido la oportunidad de ir escalando en la misma empresa, aunque yo lo he querido impulsar a que él mismo siga los pasos de su madre. Dice que eso no es para él, y creo que tiene razón, pues según su mamá, constantemente se tienen que estar haciendo trabajos de autosanación y protección, porque hay muchos trabajos que se pueden llegar a regresar. Ella también se ha vuelto una guía para mí. Cada que siento que se me va cerrando un camino, ella se encarga de trabajar con sus elementos para abrirme una oportunidad. Felipe, aunque no lo quiera aceptar, nació con un don, y yo no dudo que tarde o temprano se anime a desarrollarlo. Ricardo fue sometido a múltiples abusos en prisión, antes de ser liberado bajo fianza, pues hasta eso nunca logró consumar ningún abuso. Afortunadamente todo quedó en intentos. Aún así, durante el periodo en el que estuvo detenido, los demás reos, al enterarse que estaba encerrado por intentar abusar de una mujer, dieron rienda suelta a sus más bajos instintos, convirtiéndolo en su esclavo y consumando aquello que él no pudo hacer con sus víctimas. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, agradecería que te suscribas a mi canal. Activa la campanita para recibir notificaciones.
Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.